Tema 6. Movimiento estacionario y unidireccional de líquidos, parte 1. Ecuaciones generales. Vamos a estudiar movimientos estacionarios y por tanto las parciales con respecto del tiempo van a ser 0. Trabajaremos con movimientos unidireccionales y por tanto la velocidad tendrá componente según una dirección, por ejemplo la x. V será igual a Vx e sub x y las componentes y z de la velocidad serán iguales a 0. Además vamos a trabajar con líquidos, con lo cual la ecuación de continuidad, que es divergencia de v igual a 0, queda parcial de Vx con respecto de x igual a 0. Es decir, Vx solo depende de y y de z. Se obtiene, por tanto, que la velocidad es igual a v sub x, que depende única y exclusivamente de y y de z, e sub x. Si además las fuerzas máxicas derivan de un potencial, la ecuación de cantidad de movimiento queda el término de aceleración local, el término convectivo, el término viscoso, que para el caso de un líquido es mu laplaciana de v, y podemos agrupar el término de presión y el de fuerzas máxicas como menos el gradiente de P más ρ por U. Vamos a calcular el término convectivo. Como la velocidad solo tiene componentes según x, va a ser lo mismo que multiplicar escalarmente el vector ρv por un vector que tuviese por componentes la primera fila de la matriz gradiente de v, es decir, ρ Vx e sub x, escalarmente por la parcial de Vx con respecto de x e sub x, más la parcial de Vx con respecto de y e sub y, más la parcial de Vx con respecto de z e sub z. La parcial de Vx con respecto de x es 0, lo hemos obtenido antes. El producto escalar de e sub x por e sub y es 0. Y el producto escalar de e sub x por e sub z también es 0. Por tanto, el término convectivo es 0. La ecuación de cantidad de movimiento queda como menos el gradiente de P más ρ por U más mu laplaciana de V igual a 0. La componente x de esta ecuación sería 0 igual a menos la parcial de P más ρ por U con respecto de x más mu por la derivada segunda de Vx con respecto de y más la derivada segunda de Vx con respecto de z. La componente y sería 0 igual a la parcial de P más ρ por U con respecto de y la componente z sería 0 igual a la parcial de P más ρ por U con respecto de z. De estas dos ecuaciones se deduce, por tanto, que P más ρ por U como mucho es una función de x y por tanto la parcial de P más ρ por U como mucho es una función de x. Vx solo depende de y y de z y por tanto mu por la derivada segunda de Vx con respecto de y más la derivada segunda de Vx con respecto de z solo puede ser como mucho una función de y y de z. ¿Cómo puede ser que algo que solo depende de x y algo que solo depende de y y de z, sumados den 0? Bueno, pues la única posibilidad es que sean iguales a una constante. La componente x de la ecuación de cantidad de movimiento queda que la parcial de P más ρ por U con respecto de x es igual a mu derivada segunda de Vx con respecto de y más derivada segunda de Vx con respecto de z y son iguales a una constante. Al término P más ρ por U se le conoce con el nombre de presión reducida. Las ecuaciones generales del movimiento estacionario y unidireccional de líquidos quedan, por tanto, que la velocidad es igual a Vx, que depende de y y de z según e sub x, y que el gradiente de presión reducida
es igual a mu por la laplaciana de Vx e igual a una constante. El movimiento estacionario y unidireccional de líquidos es un subconjunto del movimiento de líquidos con fuerzas de viscosidad dominantes. Cuando encontremos en un enunciado